vientos fecundantes y sueños fecundantes. Vientos que embarazan, sueños que preñan. Virgilio, en el Georgicon, canta al céfiro, el viento del oeste, que según se dice es capaz de fecundar a las yeguas. Escribió Plinio al respecto, no sé si el viejo o el joven, pero escribió esto. Es bien sabido, parece que es el viejo, es bien sabido que en Portugal las yeguas escapan del viento del oeste y son fertilizadas por él, o sea que tanto no escapan. Casi siempre aquel de quien escapas es el que termina fertilizándote. Ve, hija mía, y trata de que no te fertilice el vecino de al lado. Los potrillos nacidos de dicha unión, es decir, las yeguas de Portugal y el vecino de al lado, y el viento del oeste, son extremadamente veloces, pero no viven más de 3 años. Es decir, son veloces incluso para morirse. En el siglo XVI, mucho tiempo después, algunos todavía creían que el viento podía fecundar. Entre ellos estaba un tal Luis Carrión, profesor de la Universidad de Lovaina. Otro hombre había escrito una sátira llamada Lucina parto sine concubito, bajo el seudónimo de Abraham Johnson. El libro era un delirio, pero muchos creyeron que estaba escrito en serio. Por ejemplo, la reina María Antonieta. Este señor Johnson partía de la concepción supuestamente científica, según la cual el aire abundaba en innumerables criaturas invisibles a la vista común. Es decir, una conclusión científica. Decía Johnson que si estas criaturas aéreas entraban en el organismo femenino, cobraban fuerza y se transformaban en seres humanos. Esta era la explicación, según Johnson, del incremento de la raza caballar portuguesa, puesto que el viento del oeste, al parecer, llevaba una cantidad considerable de criaturas invisibles. Johnson afirmaba haber inventado un artefacto llamado cilindro catóptrico rotundo cóncavo convexo, con el que podía extraer del viento cierto número de aquellas pequeñas criaturas. En interés de la ciencia, había hecho un experimento. Había obligado a su criada a tragar las partículas que había capturado con su aparato y para lograr una mejor ingestión utilizó alcohol. Aseguraba que la muchacha había quedado embarazada. Durante mucho tiempo se creyó en esa absurda posibilidad e incluso aquella sátira de un libro escrito para molestar fue incluida en las bibliotecas médicas de los hombres más sabios. Pero además de los vientos fecundantes, algunos creyeron en otro tipo de fecundación extravagante. En Francia, allá por 1637, vivía y bebía probablemente también, en Montpellier, un hombre llamado Edener, casado con Madame Madeleine. Edener había entrado al servicio del cardenal Vally y un día decidió acompañar al cardenal a Alsacia. Edener se fue y no volvió más, como tantos hacemos. Luego de 4 años de ausencia, Edener se murió. Por diversas razones, Madame Madeleine no había podido seguir a su esposo cuando viajó y se quedó esperando su vuelta, según decía ella, en estricta y virtuosa reclusión. Los hermanos del marido fallecido de Edener se sorprendieron cuando poco después de la muerte de Edener, ocurrida 4 años después de haber visto por última vez a su esposa, se enteraron de que su cuñada estaba embarazada. Perdón. La sorpresa se convirtió en indignación cuando vieron que Madame Madeleine había dado a luz a un niño, así que estaba todo mal. A los hermanos no le importaba mucho la moral tampoco le importaba mucho de Madeleine, pero el niño resultó ser inscripto en los registros eclesiásticos como hijo del ya finado Edener y por consecuencia como legítimo heredero de todas las tierras. Los hermanos del finado iniciaron un proceso
con el fin de obtener la declaración de ilegitimidad del recién nacido, imagínense. Bueno, parecía haber pocas dudas a estos respectos. Como estaba demostrado que la viuda no había visto a su esposo durante 4 años, el tribunal declaró que el difunto no podía ser el padre, por lo que el niño fue excluido de la herencia. Pero la viuda, Madeleine, no aceptó y apeló a la corte, fundando su reclamo en la solemne declaración de que durante la ausencia de su esposo había llevado una vida pura. Tienen que creer en mí. Aseguró una y otra vez que ningún hombre la había tocado y que era imposible que un extraño fuera el padre de su hijo. Y al final contó lo que verdaderamente había ocurrido, según ella. Dijo que poco antes de morir, su esposo la había visitado en sueños. Al poco tiempo se advirtieron las consecuencias de este encuentro y Madeleine quedó embarazada. Eso es lo que contaba él lo que contaba ella a varios testigos y expertos. La corte de Grenoble escuchó y se produjo aquí una situación que desorientó a todos los espíritus sensatos. Se aceptó una declaración de los testigos para confirmar lo dicho por la viuda. Varias damas nobles de Montpellier se presentaron a declarar y dijeron que al principio de su embarazo, Madame les había hablado del sueño milagroso y les había asegurado que no había tenido nunca relaciones con ningún hombre que no fuera su marido. Luego hablaron unos expertos que explicaron que lo que le había sucedido a la muchacha era verosímil. El fallo fue increíble. Se dio sentencia a favor de Madame Madeleine. El tribunal ordenaba que el niño, hijo de un sueño, fuera declarado legítimo heredero de Edener. Además, convidaba a los hermanos de Edener a declarar a Madame Madeleine mujer virtuosa. Los 2 hermanos apelaron a la suprema autoridad, la Sorbona en París. Y en París se anuló el fallo de Grenoble y se lo calificó de erróneo en el más alto grado. El niño del sueño fue declarado ilegítimo y fue despojado de su herencia. Tiempo más tarde, las teorías que se expusieron en aquel proceso entraron en crisis en virtud de la confirmación de unos hechos que no estaban previamente comprobados. Al final se supo lo que verdaderamente había pasado. Madame tenía un amante, tal como lo sospechábamos todos acá adentro, sin necesidad de juicio, ni a qué le dije yo a usted por lo bajo. Esta tiene un tipo. Para mí que tiene un tipo. Se lo dije a Schultz mientras yo mismo hablaba de otra cosa. Claro. Lo peor del caso es que el amante de Madame era un funcionario de la corte de Grenoble. ¡Ay, te quería agarrar! Habían sobornado a una enorme cantidad de personas para certificar la validez de aquel sueño. Finalmente, Madame perdió sus propiedades y los cuñados del finado... No los cuñados, los hermanos del finado señor Edener se hicieron con las tierras. ¿Qué le parece? Estupendo. Yo quiero dedicar esta charla al que inventó el cilindro catóptrico rotundo cóncavo convexo y al poeta Virgilio, que era un poeta que le cantaba al céfiro como viento embarazador de yeguas. Había también, hubo, y con mucha mayor frecuencia, lagunas o lugares donde el solo baño embarazaba a las damas. En la Grecia clásica había algunos de estos lugares. Un hebemerista, es decir, una persona que busca rastros de verdad en las leyendas, diría que muy probablemente en algún balneario donde iban muchas minas y se pegaban una enjuagada desnuda en las aguas de una laguna, bueno, era muy probable que quedaran embarazadas, pero no por el agua, sino por otros señores que también habían tenido la idea de enjuagarse en la zona, en el mismo lugar. En general, cuando hay mujeres que se bañan desnudas en una laguna, terminan embarazadas, por más que sea la laguna del Chancho, o la laguna Gómez, o la laguna de Monte, o la laguna de Lobo. ¿Cuántas
han quedado embarazadas en la laguna de Chascomús. ¿Cuántas? Muchísimas. Muy bien, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario, cuya malevolencia es proverbial. Enseguida empezó a hablar de mujeres de su barrio que quedaban embarazadas aún después de que su marido se había ido por 2 años al Canadá y cosas por el estilo. Después le hablé yo al discotecario del sueño, que es la más interesante de todas las posibilidades, ¿no? Saber si te pueden embarazar durante un sueño. Si una dama puede soñar con un señor con tal intensidad que quede embarazada por las acciones de este señor durante el sueño. A mí me parece que sí. En cualquier caso, las madres deberían advertir a sus hijas que desconfíen aún de los señores con los que sueñan. Y especialmente de los señores con los que sueñan, que son los que generalmente te embarazan. Claro. Bien, el caso es que el discotecario me dio un disco, un tango, llamado Volvió una noche. Volvió una noche. ¿Quién volvió una noche? El señor Edener. Volvió una noche en un sueño solo para embarazar a Madame Madeleine y engendrar un hijo que después fue despojado injustamente de su herencia.